Señoras y señores, ¿qué tal están? Esta semana arrancaba aquí la carrera para la aprobación de los presupuestos. La consejera de Hacienda registraba el proyecto de ley que por primera vez se tramitará entre junio y julio. Hablaremos con Pilar del Olmo para que nos cuente detalladamente a dónde irán a parar las partidas presupuestarias. Pero además hemos conocido otras cifras, las del informe del Procurador del Común, y hemos seguido al minuto toda la actualidad en comisiones. Enseguida les contamos todos los detalles. Bienvenidos. PP, PSOE y Grupo Mixto unidos en la defensa de la industria de la comunidad. Esta semana han consensuado una propuesta en la Comisión de Economía para pedir al Ejecutivo el mantenimiento de la planta de Lauqui en Valladolid. Aumenta el número de quejas ante el Procurador del Común. 2.411 se presentaron durante 2011, un 23% más que el año anterior. Cifras del informe que Javier Amoedo ha entregado esta semana a la presidenta de las Cortes. El defensor del pueblo autonómico pide que se regule la celebración de verbenas en los entornos hospitalarios. Recorreremos la exposición Por la Paz y los Derechos Humanos de Jesús Soler, que desde esta semana se muestra en el vestíbulo principal de las Cortes. Arte expresionista en estado puro que nos invita a reaccionar contra las grandes injusticias del mundo. Registrados, los presupuestos generales de la comunidad ya están en las Cortes para comenzar su periplo parlamentario. Ocupan 20 tomos en formato papel y 35,5 megas en soporte digital. La próxima semana arranca la comparecencia de los consejeros ante la Comisión de Hacienda. El debate de las enmiendas a la totalidad será el día 20 y las cuentas podrían estar aprobadas el 12 de julio. Ese es el calendario de tramitación parlamentaria previsto, que por primera vez se celebrará durante los meses de junio y julio. Unas cuentas residuales en inversión, a juicio de la consejera de Hacienda, que sacrifican estas partidas para el pago de intereses y gastos de funcionamiento. Conocemos más a fondo los presupuestos con Pilar del Olmo. Castilla y León vuelve al presupuesto de 2007 en su montante total, pero las cifras no son ni parecidas a las de entonces. Ahora hay que pagar casi 1 millón de euros al día de intereses de la deuda. En conjunto, 335 millones, casi la misma cuantía que se dedica a las 4 universidades de la región. La deuda pasa de 1.700 a 5.400 millones y su peso en el PIB se ha multiplicado por 3. Las inversiones en sanidad pasan de 207 millones a 83. Se mantienen los grandes proyectos como el Clínico de Salamanca, el de Valladolid y el Hospital de Miranda de Ebro, pero con partidas inferiores a las de 2011. La inversión en educación cae un 65%. En infantil y primaria se invertirán 16 millones. Las Cortes contarán con 25 millones de los 17 que corresponden al Parlamento. El 70% de las cuentas irán a parar a gastos de personal y mantenimiento. Se recortan las asignaciones a los grupos parlamentarios y también las dietas por asistencia a plenos y comisiones, que se pasan de los 180 actuales a los 142. Fomento y Medio Ambiente destinará 59 millones de euros al capítulo de infraestructuras viarias, de las que destaca la inyección de 14 millones a la variante de Guardo en Palencia y los casi 4,5 millones a la Bembibre-Toreno en León. En Medio Natural, la consejería se volcará en la lucha contra incendios con 23 millones y el saneamiento y abastecimiento de agua con otros 15. En la Consejería de Economía, el Servicio Público de Empleo se lleva la mayor parte de las inversiones. El 60%, unos 12 millones, servirán para modernizar el ECIL. De los 71,3 millones que gestionará para inversiones a agricultura, la mayor parte, 23 millones, se los llevará las infraestructuras de regadío. Cultura invertirá 18 millones en la promoción y protección del patrimonio, mientras que para políticas turísticas destinará casi 3. 9.700 millones de euros, es decir, un 3,24% menos que en 2010, y de ellos 6.200 se dirigen al núcleo duro: educación, sanidad y servicios sociales. Son las grandes cifras de los presupuestos más difíciles a los que la Junta se ha tenido que enfrentar en la última década. Pero ¿qué hay detrás de ellas? Es lo que vamos a analizar hoy con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me va a permitir comenzar con un ejercicio de contabilidad. En estos presupuestos, ¿qué ha dejado en el debe y qué ha dejado en el haber? Bueno, es difícil decir que hemos dejado. Yo creo que son unos presupuestos completos, es decir, que lo que pretendíamos se ha conseguido con estos presupuestos. ¿Qué hemos dejado en el debe? A veces nos hubiera gustado haber tenido más capacidad para seguir haciendo determinadas inversiones,
no se puede porque el dinero es limitado. Y bueno, yo creo que en el haber se deja que nuestros servicios públicos, nuestros hospitales, nuestros colegios, no se cierra ninguno, van a seguir funcionando con normalidad, nuestras universidades, nuestras residencias de mayores, en definitiva, eso creo que es el principal haber de este presupuesto. Las consejerías tienen en total unos 7.800 millones de euros para desarrollar sus políticas. En esto volvemos un poco al escenario de 2006, es decir, un claro retroceso y se nota en las inversiones. Como ejemplo, en sanidad, por ejemplo, en infraestructuras de atención primaria se ha reducido el presupuesto de 41 millones de euros a 11. ¿No toca invertir? Ahora mismo es que no toca invertir porque esto es como una familia. En una familia, cuando los ingresos bajan, cuando una persona de los dos que trabajan se queda sin trabajo, pues lo que hay que asegurar y garantizar es que la familia funcione, que la familia coma, que siga pagando los gastos de la vivienda, que tenga para lo mínimo para vestirse, y no toca cambiar de casa y no toca cambiar el servicio, cambiar la cocina. Y claro, cuando vienen las cosas así dadas, lo que toca es que funcionen con normalidad los servicios, y las inversiones siempre se puede esperar. Hemos invertido mucho y yo creo que es el momento ahora de que esas inversiones esperen para momentos mejores. La única consejería que crece es la de Economía, un 3,5%. ¿Qué aportan estos presupuestos para reactivar el empleo, reactivar la economía? Bueno, aportan algo muy claro. El empleo se crea por parte de las empresas y en ese sentido lo que nos hemos volcado es en apoyos empresariales, en apoyos a nuestras empresas, o bien para mejorarlas su financiación en momentos que es difícil que el banco les dé dinero para poder seguir invirtiendo, incluso para funcionar, y luego también subvenciones. Y en ese sentido es una de las partidas que más se incrementa. Los apoyos empresariales se incrementan un 35%, y ahí es donde de verdad se crea el empleo. Yo creo que es la política fundamental. Si a eso añadimos que va a haber más de 1.000 millones nuevos que no están en el presupuesto y que van a venir también para pagar a los proveedores de la administración regional, pues va a ser 1.000 millones más que va a haber en nuestra comunidad, también para el mantenimiento de las empresas. Pero hay un dato muy clarificador en estas cuentas, 335 millones de euros para intereses. Significa que se destina más o menos al día 1 millón de euros para pagar esos intereses, lo mismo que a las 4 universidades públicas. ¿Qué mensaje nos deja esto, consejera? Pues deja el mensaje que hemos venido viendo desde hace ya años, ¿no? Y eso que la Junta de Castilla y León hemos sido siempre prudentes y nunca hemos agotado, o casi nunca hemos agotado, los límites máximos de endeudamiento que se nos permitía. Pero aún así, lo que nos deja es un mensaje muy claro, que gastarte lo que no tienes es muy peligroso y que luego hay que pagar los intereses y devolver el principal. Y más en estos momentos donde te estamos pasando por serios problemas de confianza en la economía española y los tipos de interés van subiendo. Por lo tanto, es una lección que no debemos olvidar nunca. Y confianza, como decía esta semana usted, es dinero. Confianza, efectivamente, es dinero. La pérdida de confianza nos cuesta mucho a los ciudadanos españoles, también a los de Castilla y León, hasta tal punto que podríamos habernos ahorrado la tercera parte de los intereses si hubiéramos sido un Länder alemán. Y esto yo creo que es un dato bastante determinante. Tenemos que ser transparentes, explicar muy bien lo que hacemos y conseguir ganar esa confianza de nuestros inversores financieros. Ante la presión creciente, ante los últimos acontecimientos que trascienden de nuestras fronteras, incluso de las de España, ¿qué margen de maniobra tienen estos presupuestos para adaptarse a las nuevas circunstancias? Y si siguen vigentes de una semana para otra. Sí, son unos presupuestos que están hechos ya con unas bases muy realistas, con una previsión de crecimiento negativa, prácticamente igual que la de España, ligeramente mejor. Se han hecho en un momento ya que conocemos muchas variables. Es verdad que las circunstancias día a día nos pueden sorprender y pueden ir a peor, pero yo creo que están hechos con margen suficiente para poder aguantar bien este año con estos presupuestos. La partida de intereses siempre se hace con suficiente holgura para poder pagar esos intereses, aunque crezca el diferencial con el bono alemán. Y también son unos presupuestos que están pensados para ejecutarse 100%. En la medida que algo no se ejecute, pues siempre es un margen que tenemos. Yo creo que son unos presupuestos, como digo, muy realistas y muy posibles. ¿Hay margen de maniobra? Si las cosas van a peor, ¿hay margen de maniobra? Si las cosas van a peor, sí, hay margen. Yo creo que nos van a permitir adaptarnos perfectamente a las cosas, aunque vayan a peor. Aunque, insisto,
soy optimista y pienso que ahora mismo las cosas están mal, pero que no van a ir a peor. Pero ¿existe la posibilidad o se abre la puerta a seguir ajustando el gasto? Bueno, este año yo creo que los ajustes que hemos hecho son suficientes. O sea, no creo que tengamos que hacer ningún ajuste más. Están puestos en un plan económico-financiero, recogidos y se van a ir aplicando a lo largo del año. O sea, que no creo que no tenemos que hacer ningún ajuste más para llegar a final de año. Que con esto tenemos suficiente con estas cuentas son suficientes para llegar hasta final de año. En este escenario económico y con estas cuentas, ¿qué podemos esperar para 2013? Bueno, pues para el 2013 ya veremos. Hay algunos economistas, algunos indicios de que podría ser el año en el que España empiece a ver un poco la salida de este túnel que es la crisis económica. Bueno, si no se viera la salida, pues sería otro año más de unos presupuestos que habría que volver a reducir y por lo tanto pues habría que tomar otras medidas. Pero bueno, yo como digo soy optimista y siempre pienso además, y algún economista ya hay que empieza a pensar que esto ha tocado fondo y que en algún momento toca ya salir de la crisis. Las cuentas generales se han registrado ya en las Cortes, comienza el trámite parlamentario, está previsto su aprobación a mediados de julio y a partir de aquí el debate parlamentario con las enmiendas que pueden presentar la oposición. ¿El Partido Popular a qué está dispuesto a aceptar? Bueno, me gustaría saber la opinión del Partido Socialista, porque las críticas que siempre han hecho desde el Partido Socialista son todas, o sea, no hay ni un resquicio, me da la impresión de que hay poco resquicio para el diálogo y para llegar a acuerdos. No es una oposición constructiva, sino destructiva. A mí me gustaría saber qué hubieran hecho ellos con este dinero, con los 7.821 millones que hay para las consejerías, si ellos hubieran optado por otras políticas. Desde luego hubieran quitado de algún servicio público fundamental y hubieran invertido más. No lo sé qué hubieran hecho, pero me da la impresión de que toda la crítica que hasta este momento he oído es totalmente destructiva. A mí me gustaría llegar a un gran acuerdo con el Partido Socialista, porque en épocas de dificultades es cuando de verdad se ve la talla de los políticos, y la talla de los políticos se demuestra cuando uno está dispuesto a sacrificarse y llegar a acuerdos para que esta comunidad prospere o para que España prospere. Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. La información parlamentaria continúa aquí, en nuestras Cortes. Seguimos con otras cifras, las que hemos conocido esta semana procedentes del Procurador del Común. El Defensor del Pueblo Autonómico recibió 2.411 quejas durante 2011. Es un 23% más que el año anterior. Javier Amoedo entregó la memoria a la presidenta de las Cortes y lanzó una petición a los ayuntamientos para que prohíban la celebración de verbenas en los entornos de los hospitales. Pero hay más quejas ciudadanas que hemos conocido en este extenso informe. La crisis hace mella en las quejas ciudadanas, así lo indican los datos del informe del Procurador del Común. 2.411 quejas recibidas durante 2011, un 23% más que el año anterior. Y la tendencia para 2012 se consolida con casi 1 millar de reclamaciones. Se plantean más problemas y acuden a nuestra institución como medio para ver si consiguen resolver los problemas que se derivan de la situación actual. El Defensor del Pueblo Autonómico realizó 35 expedientes de oficio en los que puso el dedo en el cumplimiento de la ley antitabaco en los parques infantiles o el fracaso de las políticas para dar salida al stock de viviendas. Pero también la institución detectó que debía haber una normativa que regulara la celebración de verbenas en los entornos hospitalarios. No se debería de permitir la celebración de ninguna festival, ninguna verbena, a menos de 150 metros de los centros hospitalarios. Por el momento, 11 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes han aceptado la resolución del órgano, una de las 1.064 que emitió durante el año pasado, lo que supone una media de 3 al día. Y si seguimos con la estadística, el 74% de las administraciones fueron cumplidoras con los requerimientos del Procurador del Común. Por el contrario, el 24% no respondieron. ¿El motivo? Pienso que existe una presunción de que efectivamente hay una actuación irregular de la Administración. Por materias, las convocatorias de empleo acaparan las reclamaciones en función pública. En Fomento, las irregularidades en la ocupación de una vivienda de protección oficial. Y en Educación, los servicios de comedor, transporte y acoso escolar son los casos más repetidos.
Y de educación seguimos hablando porque el PP ha asegurado que en breve la Junta sacará las convocatorias de ayuda para impulsar la investigación en Castilla y León. Un compromiso que también se traduce en los presupuestos. El 3% irá a parar a la I+D+I. En familia se ha hablado y mucho de la renta garantizada de ciudadanía. Las investigaciones avanzan, sí, pero según la oposición, no al ritmo que deberían. La Junta lleva un año sin convocar ayudas para impulsar los nuevos proyectos y para contratar personal investigador. Y eso, dicen, se nota. Solo en un año, 2010, se habían perdido 300 investigadores en las universidades de Castilla y León. Incluso han denunciado la pérdida de fondos europeos por culpa de este retraso. Por eso el PSOE no pide más que lo que prometió el consejero de Educación en uno de los plenos de octubre: 16 millones de euros para que durante toda la legislatura hospitales e instituciones públicas contraten a jóvenes investigadores y otros 11 para nuevos proyectos de investigación. En investigación cuesta muchísimo crecer y se puede perder en muy poco tiempo. Aunque no han estado solos en estas reivindicaciones, creo que es necesario hacer un esfuerzo en esta materia y lo vamos a apoyar. Los socialistas no han logrado llevarlas a buen puerto. Esperemos los presupuestos, hay un compromiso de sacarlas este año y de resolverlas este año para que pueda empezar a trabajarse en ellas. Por lo tanto, yo creo que debemos de dar un voto de confianza en ese sentido. En concreto, los populares han asegurado que a principios de julio se resolverán las ayudas para apoyar los nuevos proyectos de investigación. Y reafirmándose en su compromiso con la I+D+I, han anunciado que no cerrarán la puerta a que los jóvenes se formen en centros de prestigio internacional. Lo harán, eso sí, dentro de las posibilidades presupuestarias. El PSOE ha llevado a la Comisión de Familia la situación de miles de personas que están sin trabajo, pagando un alquiler y cobrando 537 euros al mes. Es la cuantía de la renta garantizada de ciudadanía. Si no tiene otros ingresos y tiene que pagar un alquiler, con lo de la renta le quedan 246 euros a una familia monoparental con 2 hijos para vivir. Por eso, aunque no duda de la importancia de esta prestación, para estos casos concretos ha pedido una revisión al alza de la cuantía. Y estoy convencido que van a tener más estímulos para insertarse laboralmente. Propuesta a la que se sumaba el Grupo Mixto. Debemos pensar en justicia más que en generosidad. Pero el PP la ha rechazado, y no porque esté en contra, sino porque, como ha aclarado, es una prestación, no un subsidio o una subvención. Ustedes están hablando de añadir un módulo de ayuda al alquiler o la compra de vivienda protegida, pero el espíritu del legislador de la ley es el estímulo a la inclusión social, no la subvención con carácter general. Los populares defienden el compromiso del Ejecutivo regional para una prestación que actualmente reciben 5.300 familias y a la que destinaron en 2011 más de 27 millones de euros. Anunciaron el acuerdo hace unos días y esta semana lo han ratificado en comisión. PP, PSOE y Grupo Mixto se dirigirán al Ejecutivo con una postura de comunidad para defender el futuro y la actividad de la planta que la multinacional Lactalis tiene en Valladolid, la conocida Lauki. Nos debemos sentir comprometidos, independientemente de nuestro lugar de origen, en la defensa de una cuestión que es de justicia económica y es de justicia social. Y así se lo han transmitido a la Junta. Le piden que, si es necesario, se dirija a la empresa matriz en Francia para garantizar el futuro de Lauki, una planta que, a pesar de la crisis, tiene beneficios y un impacto directo en el sector ganadero de Castilla y León. Unión, clarificar el futuro de los trabajadores y ese pequeño llamamiento a la propia Administración a que continúe y, si es posible, acelere los pasos que tenga que dar de cara a garantizar y a clarificar el futuro de los trabajadores. Y desde luego lo único que les puede salvar, en mi opinión, es que la propia Junta desde arriba les llame y les diga: cuidadín lo que estáis haciendo, porque tenéis otros intereses en otros sitios. Postura de comunidad también para salvar sedas solubles, aunque aquí el reloj avanza en su contra. El 23 de junio finaliza el proceso concursal y reclaman al juez que antes autorice la venta de la planta cafetera. Esta es la única salida viable a la continuidad de la actividad empresarial. Además, y a iniciativa del PSOE, en esta comisión se ha sometido a examen el Plan Integral Agrario 2007-2013, cofinanciado por fondos europeos para impulsar el desarrollo rural. Ha permitido en estos años ampliar la oferta formativa e invertir 27 millones de euros para planes de pensiones y otros 18 para las actuaciones sindicales del sector. Datos positivos para un programa que, según la Consejería, se prolongará 2 años más, entre otras cosas, por la crisis. Hasta la Comisión de Economía y a iniciativa del PSOE han llegado los problemas de varias empresas, entre ellos los de Trapa. Ahora que por decisión de Urbasa va a dejar de producir los chocolates de El Gorriaga, su futuro se complica.
Trapa se encuentra ahora mismo en una situación de espera. Dentro de sus competencias, la Dirección General de Trabajo está intentando mantener la plantilla, pero como ha asegurado su responsable Carlos Díez, la empresa está en proceso concursal y es el juez el que tiene la última palabra. En este momento, sin embargo, la producción se encuentra realizándose con normalidad y que se mantiene la plantilla sin que de momento se prevea ninguna reducción ni suspensión de personal. Para otros detalles de este proceso ha invitado al PSOE a dirigirse a la Consejería de Agricultura, la competente en la producción de las industrias agroalimentarias. No nos sentimos respondidos en la cuestión que hemos planteado, porque nos han traído una persona que no nos puede dar respuesta. Zanjado el debate, aunque no sin críticas, Carlos Díez también se ha adentrado en la situación de otras 3 empresas de la provincia de León: El Mar, Frigel y Vitrocristal Glass. Asegura que con todas ellas ha estado trabajando intensamente para mantener el empleo y la actividad, aunque no siempre ha obtenido los resultados que esperaba. Por ejemplo, con Frigel. La empresa se encuentra en situación de insolvencia, no quiere negociar y ahora la Junta está tramitando el pago de las nóminas atrasadas a los 120 trabajadores a través del Fogasa. Le puedo asegurar que yo personalmente y la gente que trabaja conmigo nos dejamos la piel no en cada empresa, en cada trabajador. Yo estoy seguro que efectivamente se deja la piel en su trabajo, como no puede ser de otra manera. Otra cosa es que al final todo se traduzca en eficacia. Las empresas son soberanas. Nosotros podemos hacer actuaciones, pero podemos hacer actuaciones hasta lo que nos permite la ley. A partir de ahí es cada empresa la que tiene la facultad de decidir cuáles son sus actuaciones. En el próximo pleno ordinario, el Grupo Popular presentará una iniciativa para apoyar el modelo de ordenación territorial en el que trabaja la Junta de Castilla y León, proyecto de ley que llegará a la Cámara en el último trimestre del año. Los populares quieren recabar el apoyo de los otros 2 grupos porque defienden que este modelo no supone la desaparición de ningún municipio ni ayuntamiento. Los últimos papeles que está trabajando el Gobierno de España incluyen esta posición que tenemos desde Castilla y León, y ese es un paso muy importante porque dentro del debate nacional hay comunidades que piensan de otra forma y la posición de Castilla y León está ganando peso dentro de ese debate hasta el punto de que es la que está tomando como referencia el propio Gobierno al considerar el papel de los ayuntamientos y el papel de las diputaciones provinciales. Pero también tenemos que decirle que nuestro modelo es muy eficiente y ese es un mensaje también que hay que lanzar en Europa. En los últimos 4 años, 11.000 familias de Castilla y León se han quedado sin casa y desde 2011 otras 13.000 han dejado de percibir las ayudas al alquiler. Es el escenario que dibuja el PSOE y que justifica la moción que presentará en el próximo Pleno de las Cortes. En ella pedirá al Ejecutivo que medie con las entidades financieras para evitar los desahucios, aumente el parque inmobiliario y facilite el acceso a la vivienda a las personas con rentas muy bajas. La Junta debe tomar una política activa y debe intervenir y no dejarlo todo en manos del mercado, que es lo que está haciendo en este momento. Todo en manos del mercado y el que no pueda pagar, pues se le pone en la calle. En consecuencia, lo que tiene que hacer es abrir una vía de negociación con las entidades financieras, con las entidades bancarias y buscar fórmulas. Que no estamos hablando de que aquí se le regale a nadie nada. Se han dado pasos, sí, pero la verdadera igualdad entre hombres y mujeres llegará cuando se deje de hablar de ella. Así de contundente, la presidenta de las Cortes clausuraba el primer máster de estudios de género que ha impartido la Universidad de Salamanca. Para María Josefa García Cirac es necesario que poderes públicos y sociedad civil sigan colaborando en esta lucha contra la desigualdad y, entre otras cosas, logren que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad no por cuotas, sino por sus méritos y capacidades. Los pasos que se están dando nos indican que vamos por el buen camino. Creo que se está superando el estereotipo de mujer discriminada y a ello contribuyen pues actuaciones de la sociedad civil, actuaciones de los poderes públicos. Las Cortes nos han mostrado también esta semana su cara más artística. La pone la exposición del pintor Jesús Soler, 53 cuadros que reflejan el dolor y el sufrimiento que dejan el terrorismo, el hambre o las drogas. La exposición por la paz y los derechos humanos es un grito de alarma ante las grandes injusticias. Desgarradora como la imagen de los atentados a las Torres Gemelas, como la mirada del niño que pasa hambre o como la mujer víctima de una violación. Así es el arte de Jesús Soler, una mirada a lo más profundo del ser humano que comienza aquí, en la masacre vivida en Madrid el 11M. Estaba oyendo la radio y de pronto dice: los trenes están explotando en Atocha.
Estoy al lado, salgo corriendo, veo esa barbarie y me quedé tan impactado que dije, algo tengo que hacer. Y yo solamente sé pintar. 53 cuadros que escarban en las entrañas de los sentimientos y donde la figura materna, esa que simboliza el refugio al que todos acudimos, está más presente que nunca. Una imagen nítida, la de la madre, una roca sólida que nos reafirma en la esperanza en el ser humano. Pero la exposición se ha inaugurado con sonrisas, las que nos han ofrecido este grupo de niños con síndrome de Down de Burgos que han recibido una lección de pintura muy especial. Repasamos las líneas y le decimos los puntos. Ha sido un poco así de sopetón, pero nos ha gustado mucho. Y aquí está el resultado. Su sueño es convertirse algún día en artistas y seguir los pasos de este gran maestro. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. Ya saben que les esperamos en una semana con todas las noticias y toda la actualidad de aquí, de nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.